Muy buenas noches, queridos hermanos y quienes me estén escuchando en algún lugar. Nos vamos a tomar un tiempo de 30 minutos para ver un pasaje de las Escrituras. Vamos a ver en esta oportunidad en el capítulo 4 del libro de Efesios, a partir del versículo 17. El título es La nueva vida en Cristo. Usted sabe una cosa, yo se lo voy a contar como algo personal. Yo todos los días, y quizás más de una vez por día, tengo que concientizar que yo tengo una nueva vida en Cristo y que el Espíritu Santo que está en mí me va indicando todo aquello que corresponde a la expresión de esa vida de Cristo, el Señor, en mí, y la diferencia que sería la expresión de mi propia vida natural en mí, que incluye mis sentimientos puramente humanos, e incluye mis pensamientos puramente humanos. Y todo lo que sea pensar y sentir que no tiene relación con la nueva vida en Cristo, está siendo en mí, y creo que en todo cristiano, una mixtura, una mezcla. Y en el Antiguo Testamento tenemos una revelación que dice que Jehová abomina la mezcla. Yo creo que hoy en nuestra fe cristiana lo que más abunda es un alto porcentaje de mezcla en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Una mezcla que hace que de pronto el sentir y el pensar divino de la persona de Jesús sean totalmente contrarios y contradictorios para nuestro sentir y nuestro pensamiento humano, mental, carnal. Le cuento algo, a mí siempre me molestó un poco y molestó a mis sentimientos de afecto natural, por cuanto que parecía que Jesús en algunos hechos y dichos no tenía sentimientos. Fíjese aquel pasaje cuando vienen y le avisan a Jesús: Maestro, tu madre y tus hermanos quieren verte. Y Jesús responde algo deshumanizado, deshumanizante, y dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Marca una independencia de la apreciación sentimental, afectiva, real, sanguínea de otras personas. Máxime cuando lo dice de su madre. Y enseguida traslada el tema a otro punto. Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que creen en Él, lo siguen a Él y lo ponen a Él en primer lugar. O sea que está diciendo acá que sus sentimientos no son como los nuestros. No se compaginan con los nuestros. Y vaya si nosotros tenemos sentimientos humanos,
Es muy duro esto, Es muy sutil, pero muy tajante, muy filoso, corta enseguida nuestra piel. El verlo a Jesús tan ajeno a los sentimientos humanos. No ajeno a sentirlo como hombre, sino a darles un lugar que esté en prioridad al sentimiento que viene del Espíritu Santo que él tenía adentro. Y comencé, yo te lo cuento como algo personal, comencé a decir mis sentimientos, hasta dónde llegan los límites de mis sentimientos. Y encontré que mis sentimientos están apegados, terriblemente apegados a la sangre, a la herencia, a la raza, al género. Mis sentimientos, qué importante que es distinguir si mis sentimientos vienen del Señor o son puramente ejercidos desde lo humano. Hay un límite en los sentimientos que los pone el Señor. Y acá lo que más me golpeó en este pasaje que te estoy contando es cómo Jesús dejó de lado el sentimiento de madre. Dejó de lado el sentimiento de hermanos, siempre refiriéndome a lo humano en la sangre, en el parentesco. Sin embargo, nosotros ponemos todo lo ponemos en la base de los sentimientos y puramente humanos. Después de esa base recién viene el Señor. Quizá te sorprenda lo que te voy a explicar ahora, que es mi postura teológica. Es mi pensamiento verdaderamente como concluyente de este tema. Yo entiendo que primero que todo es el Señor. Después del Señor viene la iglesia. ¡Epa! He discutido sobre este punto con muchas personas. Primero el Señor, después la iglesia y después mi familia en la iglesia. Y si no entra mi familia en la iglesia, yo no me puedo hacer responsable. Los sigo amando y los pongo en el lugar de la ofrenda, Señor. Te puedo ofrecer algo, un clamor, una alabanza, algo. Lo voy a poner aparte para que tengas gracia y misericordia por mi hijo fulano, por mi hija fulana, por mis hijos, por mi esposa, por quien sea. Señor, vuélvelos al lugar de tu redil, porque hay un solo lugar para el cristiano y es el corral de las ovejas. Hay un solo pastor para el cristiano, el Señor, que es el dueño del rebaño, y es el Señor Jesús. Así que, volviendo al versículo 17, la nueva vida en Cristo cambia totalmente mi objetividad sobre puntos que me son muy comunes y que yo creo que ya ni siquiera hay que revisarlos. Sin embargo,
Es el Espíritu Santo que te tiene que revelar esta diferencia entre los sentimientos puramente humanos y lo que viene del Señor. Y así es, por ejemplo, sabes que yo no tengo posibilidades de explicármelo. Soy muy duro, ¿no? ¿Qué te parece? Pareciera que sí. Yo sé que durante el año voy a tener para mi iglesia 2 acontecimientos muy claros. Esto será, no me acuerdo las fechas ahora, pero el Día del Padre y el Día de la Madre. ¡Cuánta gente tiene que quedarse en casa para festejar esa gran fiesta, el Día del Padre, o ya sea el Día de la Madre! Y eso justifica no ir al culto el domingo, por ejemplo. ¿Y por qué no? Yo nunca pregunté a ningún hermano jamás, ¿por qué no vino al culto el domingo pasado, que fue el Día del Padre? Nunca pregunto. Pero percibo, discierno, que allí el Señor no está siempre primero. Porque los sentimientos humanos, puramente humanos, sociales, de la estructura misma, de la contextura social que establece estas cosas, está primero que ir a alabar, dar gracias y adorar al Señor. En tu iglesia, alguna iglesia será la tuya, habrás sido llamado para servir en esta familia, en aquella familia o en la de más allá. Pero te puedo aclarar, tu iglesia no es la iglesia, ni todas las iglesias son la iglesia, sino que son las familias que integran ese número de los escogidos que el Señor está esperando llenar para su venida. Y cumplido el número de los escogidos, entonces vendrá el Señor. Estos escogidos tienen que tener la revelación de qué es la iglesia. No es la Santa Madre, La iglesia del Señor Jesucristo no es una empresa, no es una corporación, no es una institución. La iglesia del Señor Jesús, no es simplemente un cuerpo inerte, sino que es un organismo, no una organización. Hagamos la gran diferencia. El organismo tiene vida propia y funciona de acuerdo al lugar que le corresponde en ese especie de cuerpo organizado, por cierto, pero que tiene vida. Por eso la iglesia del Señor Jesús tiene la vida del Señor Jesús. Por eso el que entra en la nueva vida en Cristo, entra en la iglesia y recibe una conciencia mucho más amplia de ser un simple convertido que asiste a una especie de liturgia semanal, como un culto, como una reunión de oración. Tiene vida en sí mismo y como vasos comunicantes nos
damos el lujo de testimoniar nuestra experiencia espiritual al lado del otro, para que el otro también tenga la oportunidad de decir: yo puedo contar algo porque es propio de mi función. Yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Y como hijo o como hija de Dios el Señor, mi Padre me ha dado un lugar de privilegio. Ahora yo estoy comprendiendo cuál es mi lugar en la iglesia. Porque ahora tengo la experiencia de la vida de la iglesia, que es la que Cristo ha dado y ha constituido a su iglesia en una obra que cuando esté terminada será su esposa por la eternidad. Valga la comparación. Es algo grandioso esto, pero estamos muy lejos de vivir la iglesia. La vida en Cristo te revela que no estás solo, que no puedes vivir solo, y que si crees que estás solo, hay una mentira del diablo que entró por algún lugar en tu conciencia. Y cuando sientas esa soledad, tienes que decir: no, vete, diablo. ¿Sabes por qué le puedes decir: vete, andate, vade retro Satan? Eso está en latín. ¿Sabes por qué le puedes decir eso? Porque tienes la vida de Cristo y el Señor ha establecido que todo el poder lo tiene la iglesia. El poder de Dios se administra desde la iglesia. Por eso aquel que ora, aquel que ejerce un don espiritual, aquel que ejerce un ministerio espiritual, está mostrando el poder de Dios y que está vivo. Cuando se hace una oración, enseguida se sabe si esa oración proviene de una organización o de un organismo. La organización siempre está muerta, pero muerta a la vida de Dios, porque la organización es algo humano y está totalmente funcionando con los elementos puramente humanos. Lo que aporta cada persona para integrar esa corporación, para integrar esa empresa. Nosotros no somos una empresa. Nosotros somos, para definir lo que es la iglesia y en dónde estamos nosotros metidos, la definimos muy fácilmente. Nosotros somos el ejercicio constante de la comunión de los santos. ¿Sabías que tú eres un santo si has creído en Jesús y ya fuiste incorporado a este cuerpo místico que hace que nuestra mente no pueda entrar ahí, sino por el camino de donde no se razona nada, sino que se intuye, y es la revelación de la fe? Yo cuando intuyo algo, lo aprendo sin pensar nada. La fe es intuición pura. Y antes de que llegues a pensarlo, ya sabes que va a ser así. Si no tienes esa fe de la intuición, tu fe es fruto de tu razonamiento natural. Y eso puede ser una fe que te dura hasta que alguien te convence de lo contrario. La fe razonada es una fe que, de acuerdo al nivel del razonamiento y el raciocinio, la capacidad de razonar,
te hace elevar a que de pronto esto que era tan firme, ahora lo descartas. Y aquello que era tan firme lo descartas. Y la fe se diluye y se hace como ceniza al viento. La nueva vida en Cristo es otra cosa. Esto pues digo, dice el apóstol Pablo en Efesios 17, requiero en el Señor, lo pido, en el nombre de Jesús le pido a cada uno, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y esto lo hemos visto ya. Vanidad de su mente, ¿eh? Razonan todo y dicen que son cristianos creyentes, pero por su razón. Yo en mis primeros años de enseñanza bíblica me enseñaban una teología en donde la fe tenía que ser algo razonado y razonable. Por eso me había alejado del poder de los milagros, me había alejado de la obra de Dios latente y puesta al testimonio, para testimonio de muchos, y solo era la predicación de la letra fría y levantando el nombre del Señor Jesús, pero sin ternura que venga de Dios, sin sentimiento que venga del Señor. Estaba todo a nivel racional. Fue más o menos por el año 1975 que todo esto quedó hecho añicos en mi vida. 1975, un golpe en pleno avivamiento de la iglesia, sobre todo centralizando lo que sucedía en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donde yo vivía para ese tiempo. En todas las iglesias había algo nuevo. Se percibía en el aire que el espíritu era otro. Se podía como sentir el perfume de algo distinto. Y este algo distinto me entró como un viento huracanado y puso totalmente en desorden mi fe bajo el poder de mi lógica. Y empecé a depender del Espíritu Santo y no entendía por qué yo tenía que hacer cosas totalmente ajenas al ritmo de vida de la gente, ajenas a la concepción milenaria de algunas cosas. Y estaba el juego en mi personalidad. Me presto a esto, va a ser algo muy ridículo para el juicio de muchos. Me presto a lo otro, va a ser solo para crítica. ¿Pero qué si a través de la crítica o a través de lo que sea, el Señor es puesto de nuevo en pie a través de su Espíritu que revela sin pasar por el razonamiento humano? Golpea tu corazón y entiendes a través de la percepción y la intuición, que esos son los dos elementos que evitan el razonamiento, y lo sabes. Y ahora nadie te lo puede quitar. Ningún razonamiento humano, ni teológico raro, podrá quitártelo. Porque aún la teología bíblica y sistemática es entendida a través de la percepción y a través de la intuición. Porque el razonamiento de la teología bíblica y sistemática se hace con la mente de Cristo que nos ha sido dada. Primera de Corintios 2, versículo 16, nunca te lo olvides.
Cuando empezamos a funcionar pensando con la mente de Cristo, todas las cosas resultan ser diferentes. Y solo lo podemos hacer si el Espíritu Santo ha venido a nosotros y ha despertado este nuevo funcionamiento de la nueva vida en Cristo. Esto dice, los gentiles, los otros que han quedado en el camino, tú no, porque ya no eres más gentil de esta categoría. Andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cómo puedes creer que vas a llegar a saber algo si no te es revelado? Busca la revelación, mi hermano. Busca revelación, haz algo, paga cualquier precio, pero que el Señor te hable. Empieza a decir, Señor, háblame. Háblame, Señor, estoy deseando escuchar tu palabra. Estoy deseando sentir que me estás mirando, que me atiendes, que soy tu hijo, que soy más allá de todo. Soy dentro tuyo, un heredero del reino de Dios. Que el Señor te bendiga esta noche.